Buenas noches. Este es el ejercicio académico titulado Equipo Reflexivo. Contamos con la participación de los profesores. A mi derecha, profesor Norman, por favor, preséntate. Cordial saludo, apreciadas y apreciados estudiantes, compañeros de red del curso de psicopatología. Mi nombre es Norman Rodríguez y estaré conversando sobre el modelo biológico o biologicista. Gracias, profesora Lina. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Lina Alzate. Yo estaré acompañándolos y representando el modelo biopsicosocial. Gracias. Profesora Jamie. Muy buenas noches para todos, apreciados estudiantes. Mi nombre es Jamie Soraya Rojas y estaré apoyando el modelo cognitivo-conductual. Gracias, profesora Fanny. Cordial saludo. Mi nombre es Fanny Díaz Vargas y estaré con el modelo humanista. Gracias. Y por último, soy Cielo Robles. Estaré presentando el modelo psicodinámico o psicoanalista. Tenemos en esta ocasión a Laura, una consultante. Tengan en cuenta que todos los datos que se van a dar son ficticios. Es una invitada que nos va a hacer el favor de asumir el papel de Laura como paciente. Entonces, profe Norman, cuéntanos qué es un equipo reflexivo. Bueno, muchas gracias, estimada profe Cielo. Es importante comprender de dónde surge el equipo reflexivo y por qué se toma como una estrategia pedagógica para la fase número 3 del presente curso, la fase número 2. El equipo reflexivo es una técnica de intervención que se utiliza desde el modelo biopsicosocial, específicamente desde el enfoque sistémico, cuando desde un equipo interdisciplinar, pero generalmente de psicólogos, se quiere tener una mayor comprensión de un caso en un proceso terapéutico cuando se presentan situaciones que dificultan el avance del caso, el progreso de la terapia y el progreso del consultante o del paciente. En ese sentido, se hace un proceso dialógico, un proceso de reflexión en el cual está presente el paciente o el consultante junto a los diferentes profesionales que escuchan el caso, que analizan el caso desde su perspectiva y a través, repito, de un proceso dialógico empiezan a dar sus impresiones sobre el caso, cómo lo comprenden, cómo lo observan, qué recomendaciones pueden hacer para la comprensión e intervención del mismo. Ese es el equipo reflexivo. Y esa, estimados y estimadas estudiantes, es la labor que ustedes tienen que hacer también en la presente fase. Muchas gracias, profe Norman. Le damos la bienvenida a nuestra consultante, Laura. Te escuchamos. Bueno, mi nombre es Laura, yo tengo 34 años. Yo soy técnico en recursos humanos, sin embargo, pues actualmente me encuentro desempeñándome como auxiliar administrativa en una funeraria. Realmente mi motivo de consulta es porque pues yo siento que yo no puedo más, yo no quiero seguir viviendo, me siento desesperada, me siento muy triste, siento que con esta enfermedad que tengo yo no voy a poder volver a ser feliz. Yo veo a Don Pacho, veo sombras. Don Pacho siempre me dice que mejor descanse, que ya no viva más así, y yo realmente ya no sé qué hacer. Estoy muy desesperada, tengo miedo. Yo escucho que hay mujeres que me hablan al oído, me dicen que me vaya con ellas, que me vaya a descansar. También me dicen que me tire por las escaleras, por una ventana o que coja un cuchillo. Estimada Laura, nosotros quisiéramos saber si hay, digamos, una historia sobre tu situación que consideras que pudo haber llegado o generado esta situación actual que estás viviendo. Bueno, sí, realmente sí. Yo hace 2 años fui diagnosticada con cáncer de mama y pues tuvieron que extirparme mi seno derecho. Luego de que me diagnosticaran y me hicieran este procedimiento, yo empecé a sentirme súper triste la mayor parte del tiempo.
yo sentía que no servía para nada, me siento inútil, dejé de vestirme, pues como me gustaba, de arreglarme, de peinarme, y de ahí empecé a tener ideas pues de terminar con mi vida. Y tuve un intento en el que pues ingerí medicamentos, pero pues es que yo de verdad ya no puedo dormir, no tengo hambre, estoy escuchando a estas mujeres todo el tiempo que me hablan, veo a Don Pacho, veo sombras. Digamos que aparte de esto, yo pues he tenido a lo largo de este año 2 intentos de suicidio. Por esta razón he estado hospitalizada, y pues me han recetado sertralina, quetiapina y clonazepam. Pero realmente yo me sigo sintiendo muy fea, me sigo sintiendo muy mal, yo no quiero ni verme al espejo, yo de verdad me siento pues terrible. Laura, ¿tú quisieras comentarnos si existen algunos antecedentes significativos de enfermedades mentales en tu familia o algunos antecedentes o situaciones personales que sean importantes y que nosotros conozcamos? Sí, sí, digamos que yo tengo un tío paterno que fue diagnosticado con esquizofrenia. Pues digamos que aparte del diagnóstico de cáncer de mama, a mí me diagnosticaron con depresión hace 2 años. También sufro de hipotiroidismo y pues digamos que, como les he comentado, he estado hospitalizada en 2 ocasiones, pues en la unidad de salud mental. Pero pues digamos que yo no consumo ningún tipo de droga, de sustancia, absolutamente nada. También, pues digamos que cuando yo tenía 8 años, pues a nosotros, mi papá pues nos abandonó, y pues mi madre era una mujer que estaba ocupada todo el tiempo, y pues ella trataba de como pues de darme regalitos para que yo no me sintiera mal, pero pues realmente y sinceramente yo siento que a partir de este diagnóstico del cáncer y pues digamos que de la cirugía fue cuando yo me empecé a sentir súper mal. Eh, digamos que yo no soportaba como verme al espejo, yo me sentía muy fea, pues yo no tenía ganas de nada, yo empecé como a aislarme. Digamos que yo siento que mi único apoyo acá en este momento pues es mi esposo, porque pues mi mamá realmente no comprende muy bien mi situación, y pues digamos que nosotras tomamos como una distancia. Y pues aparte de esto, yo me he estado alejando pues de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, porque pues yo no quiero que me vean así, yo no quiero que vean que yo estoy enferma, que estoy fea. Yo no quiero que ellos me vean en este estado. Y pues digamos que a partir de mi trabajo en la funeraria, pues he estado escuchando este tema de las voces. Bueno, Laura, muchas gracias por contarnos tu situación, tu motivo de consulta. Queremos saber si tienes preguntas puntuales. Nosotros estamos, como te diste cuenta, profesionales psicólogos desde diferentes enfoques, desde diferentes modelos de la psicología, que comprendemos tu caso desde este modelo. Queremos preguntarte si tienes alguna pregunta para nosotros. Sí, sí, realmente yo sí tengo pues unas preguntas. La primera es pues cómo comprende el origen y el mantenimiento del trastorno cada uno de sus modelos. Bueno, entonces pues voy a comenzar yo desde un enfoque que es el que estoy manejando. Mi enfoque es el modelo biológico, biologicista. Es un enfoque que comprende a la persona, al ser humano, como lo menciona su nombre, desde la biología, ¿cierto? Desde lo que sucede en el cuerpo específicamente. Y cuando hablamos de los trastornos de salud mental o de las enfermedades mentales, por supuesto estamos hablando del funcionamiento del sistema nervioso central y puntualmente del cerebro. Nosotros desde este modelo comprendemos, nos fijamos en qué afectaciones
pueden presentarse tanto en la estructura como en el funcionamiento del cerebro, ¿cierto? Para que se presente una alteración en tu salud mental. Generalmente estas alteraciones están dadas por desequilibrios bioquímicos, por lo tanto nosotros tenemos un enfoque un poco más desde la medicina, desde la neuropsicología, desde aquello que es observable, medible y cuantificable en cuanto a tus síntomas y tus signos. Entonces, digamos que básicamente nosotros estamos basados desde un modelo de comprensión de tu cerebro y de cómo se ha afectado tu cerebro y tu sistema nervioso central para que desencadene esta enfermedad. Bueno, como les mencioné al inicio, se va a hacer un abordaje, voy a hacer un abordaje desde un enfoque teórico cognitivo-conductual. Es importante como desde este enfoque nosotros concebimos al paciente, al individuo más y lo analizamos desde esa parte de la conducta. En este caso, siendo muy puntuales en el proceso que tienes y que estás atravesando, Laura, nosotros desde este enfoque analizamos más cuáles son esos principales y esos tres momentos, nosotros lo derivamos en unos factores inicialmente predisponentes, lo que nosotros hablamos de cuáles son esos antecedentes que nos llevan a que en este momento presentes ciertas conductas que están alterando tu comportamiento y tu vida. En un segundo momento también revisamos cuál es ese precipitante o es ese evento que genera en este momento que estés presentando situaciones que te están afectando demasiado. Por lo menos encontramos a la vez un tercero, que es ese factor mantenedor que está generando que tu conducta, bien lo dice la palabra, se mantenga en el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, entonces si nosotros llevamos a ese predisponente o ese antecedente, podemos evidenciar que nos cuentas que has atravesado por situaciones, por lo menos con familiares que han presentado episodios y tienen algún tipo de trastorno. A la vez tienes problemas de orden médico, tienes situaciones de hipotiroidismo, has presentado situaciones en las que has estado hospitalizada, también eventos como la ausencia paterna, esa situación de cómo era tu relación con tu mamá. Entonces, ese tipo de situaciones nos llevan a nosotros desde este enfoque y nos hablan que de una u otra forma están presentes en la conducta o lo que en este momento estás atravesando. Esta situación del episodio del cáncer nos genera a nosotros como ese detonante ante esos eventos del pasado que se venían, que estaban ahí y que en este momento hacen que estás presentando, y simplemente esta situación del cáncer nos genera que se desencadene todo este tipo de sufrimientos, de conductas que te están generando un malestar y que te están afectando tu diario vivir. Entonces, es importante que nosotros logremos, el enfoque nos habla que nosotros logramos identificar dentro de tu ambiente qué es lo que te lleva, qué nos trae a este momento, a esta situación que estás viviendo, cuáles son los principales factores que nosotros tenemos que analizar, que tenemos que trabajar para el hecho de decir cómo podemos apoyar a Laura, cómo podemos realizar esa situación y ese acompañamiento idóneo. Entonces, iniciando desde esa primera pregunta que nos hablas, entonces desde este enfoque analizaremos esos tres aspectos primordialmente. Profe, el enfoque humanista. Bien, desde el enfoque humanista, a diferencia de lo que han planteado desde el modelo cognitivo-conductual, podemos ver que también hay un reconocimiento de esa parte biológica, si bien no es el eje central, pero sí se reconoce como factor de origen del entorno, en este caso pues el que nos está manifestando Laura. Tenemos aquí como elementos biológicos de tener en cuenta, que lo evidenciamos, Laura, en lo que tú has manifestado, y es el antecedente familiar de diagnóstico de esquizofrenia. Tú cuentas pues con ese diagnóstico de depresión, hipotiroidismo
el cáncer de mama. Que si bien pues estas alteraciones hormonales pues juegan un papel importante en el desarrollo de este trastorno. Ya algo más propio y que es el elemento central desde la logoterapia, tenemos el existencial, cuando la persona pierde ese sentido de vida. Y acá vemos que hay una gran influencia de esas experiencias que se tienen en la infancia, donde también nos transmiten valores, y vemos el bajo acompañamiento que tienes por parte de tus padres, porque vives una relación, y pues hay las ocupaciones de tu madre que de alguna manera pues no le permitieron mantener ese espacio de comunicación, de transmisión de afecto y valores, y pues que en torno a esto juegan muchas situaciones específicas que de alguna manera van a afectar el desarrollo. Esa sería la respuesta a la pregunta. Bueno, Laura, desde el modelo psicodinámico o psicoanalítico podemos decir que estás teniendo problemas erróneos con vínculos con tu madre y con tu padre. ¿Qué pasa? Tienes una madre que está fuera del aparato psíquico tuyo, o sea, no está presente, y la forma en que ella suele estar presente en tu infancia era compensando con cosas materiales. Por otro lado, tenemos un padre que te abandona a los 8 años cuando tú estás pasando por una etapa de latencia. Actualmente, pues tienes una muy mala relación con tu madre, ya que ella no entiende por lo que estás pasando. Entonces sigue manteniéndose esa ausencia de la figura materna. Y frente a la ausencia de la figura paterna, entonces recordemos que la etapa de latencia, que era cuando tenías 8 años, se debería desarrollar la etapa de conciencia y el aprendizaje social. ¿Eso qué significa? Pues que tu yo no es consciente de muchas cosas, y esto también dificultó todas tus relaciones sociales en ese momento y que se están viendo en este momento frente a todo lo que te está sucediendo a nivel de salud. Gracias. Bueno, Laura, desde el modelo que quiero hablarte, que es el modelo biopsicosocial, quiero contarte que nosotros vemos al ser humano como de una manera integral, y para nosotros entonces es importante chequear aspectos de orden biológico, como lo han hecho mis colegas, pero también de orden psicológico, que también como lo hemos estado mencionando, y de orden social. Sí, entonces en este orden de ideas, básicamente como que el problema no lo podemos delimitar a una sola variable, sino que es necesario decir como que hay múltiples variables que se están influyendo entre sí y que pueden dar origen como a una situación clínica en particular, ¿sí? En este caso como la situación que estás viviendo, la afectación. Ahora, ¿cómo, digamos que lo estamos viendo? Claro, desde lo biológico, pues esta afectación que se puede presentar en términos de lo que vive tu tío, ¿cierto? Con el diagnóstico de esquizofrenia. También la afectación que se puede generar debido al hipotiroidismo en términos de origen y mantenimiento, ¿no? El diagnóstico con cáncer de mama, pero no solamente esto en términos de lo biológico, sino como empieza a generar, digamos que una movilización a lo psicológico, y es que empiezas, por ejemplo, a tener una afectación en cómo te estás percibiendo a ti misma, pero también hay otro tipo de alteraciones que se están presentando, y es, por ejemplo, ya el deseo de morir, ¿no? Y estar como con este constante pensamiento, y no solamente el pensamiento, sino tú nos estás mencionando como unos episodios que nosotros llamamos psicóticos, ¿sí? Es básicamente como estas voces que estás escuchando o esto que te están diciendo, que estás viendo, y digamos que todo esto hace básicamente como alusión a esa situación de estrés tan fuerte por la que estás pasando. Y entonces en este orden de ideas no podemos desconocer como ninguno de estos aspectos que están allí presentes. También es necesario reconocer cómo los vínculos que se construyeron en la infancia, pero que en la actualidad aún persisten un poco desde el distanciamiento o desde la ausencia o desde la descalificación,
frente a lo que estás viviendo, pues genera finalmente que se dé esa afectación clínica y que persista en el tiempo. Entonces, a esto nosotros básicamente lo llamamos causalidad circular, y también digamos que necesitamos no solamente chequear que hay factores biológicos, psicológicos, sociales que interfieren, sino también desde una causalidad estructural empezar a chequear como, bueno, ¿en qué orden vamos a empezar a trabajar? Sí, seguramente tendremos que sentarnos en este caso como en los 3 aspectos, pero ¿cuál sería como el orden inmediato para empezar a hacerlo? Eso es algo que más adelante como que seguramente vas a generar como alguna pregunta y nos va a dar paso para decirte también como cuál es el planteamiento que nosotros queremos hacerte frente a esto. Eso sobre el modelo biopsicosocial. Ok, bueno, ya me queda un poco más claro, pero mi segunda pregunta es, ¿cuáles principios teóricos permiten la comprensión de mi caso desde cada modelo? Bueno, voy a continuar hablándote un poco del modelo biopsicosocial. Este modelo, digamos que se acerca bastante a la teoría general de sistemas, y esta teoría, digamos que nos hace centrarnos un poco como en diferentes aportes de diferentes disciplinas que nos permiten como comprender que los problemas no están solamente, claro, hay una afectación, por ejemplo, en términos biológicos, pero también hay otros sistemas que están interfiriendo alrededor y que hacen que estas interacciones continúen como generando esa problemática que se está presentando en el momento presente, en el momento, ¿sí? Entonces, digamos que esa sería una de las teorías, la teoría general de sistemas, que nos va a permitir reconocer, por ejemplo, los roles que están presentes en la familia. Esto puede ser tu esposo, esto puede ser tu mamá, la ausencia igual de tu papá. También cómo es que se implementan como unas normas dentro de este sistema familiar y cómo estas normas nos permiten como, digamos que nos condicionan básicamente la interacción entre los diferentes integrantes, y esto finalmente también genera como una afectación en términos de cómo nos vinculamos, cómo interactuamos, las creencias que se generan alrededor de la identidad también. Hay otras teorías de las que te quiero hablar y como lo decía hace un momento, era la causalidad circular. Hay que reconocer el contexto. Tu caso no es como, aunque tienes un diagnóstico particular, es necesario reconocer, bueno, cómo se origina todo este diagnóstico y particularmente entonces tu historia familiar, qué ha pasado con las diferentes dimensiones de tu vida a lo largo de tu trayectoria vital, es algo muy importante para nosotros. Y por último, ya digamos que otra teoría asociada que tenemos y que es pertinente para abordar tu caso es la teoría de redes sociales. Esta teoría nos habla un poco de cómo estas redes son fundamentales y son tejido para poder potenciar, digamos que esos factores de cambio, transformación en lo que estamos buscando. Y entonces las redes, básicamente vamos a hablar de las redes familiares o redes socioafectivas que pueden ser como los amigos, compañeros del trabajo, las redes institucionales, porque también seguramente vamos a necesitar de un equipo interdisciplinario para trabajar, y dentro de estas redes sociales también está, por ejemplo, la comunidad, cómo podemos empezar como a interactuar desde lo comunitario y a qué podemos acudir en términos de esta dimensión. Eso sería sobre el modelo biopsicosocial en términos a las teorías. Ok. Desde el modelo psicodinámico o psicoanalista, entonces tenemos 2 teorías frente a lo que te está pasando. Una de ellas es la base de la tristeza y la inhibición. Entonces, ¿qué pasa con la inhibición? Entonces es una renuncia a cierta función porque la raíz de su ejercicio se desarrolla angustia. Tienes una angustia supremamente fuerte frente a la mastectomía y cómo esto cambió tu forma de ver tu cuerpo, cómo esto limita la función del yo y cómo se cambia desde tu aparato psíquico toda esta imagen corporal. Esta imagen corporal genera angustia, genera inhibición para hacer muchas cosas porque ya dejas de ser tú. Desde esta imagen corporal, como que tu aparato psíquico decidió que ya no eras tú, sino que te faltaba algo. Ahora, ¿qué pasa? Estás sufriendo embates de lo real,
bajo sus diferentes rostros. Entonces, anteriormente tenías un cuerpo, ahora tienes otro, y este mundo exterior se está fijando en ello. ¿Sí? Entonces, tienes claridad cómo el contexto se modifica dependiendo de lo que estás viviendo actualmente. Cómo estas satisfacciones del super yo, entonces se van agregando al deseo del otro. Entonces, como que ya el otro te mira desde otra perspectiva, desde lo que tú piensas. Y cómo esta figura de tu cuerpo ya no está en tu cabeza, sino que se ha modificado, se ha perturbado dentro de tu cabeza. Entonces, cómo esta pelea del yo con el super yo genera angustia y esta angustia genera tristeza. Entonces, esta es nuestra explicación desde el modelo psicodinámico. Bien, Laura, desde el enfoque humanista, y en tu caso lo podemos comprender desde la logoterapia, y ella reconoce esa parte espiritual, ¿sí? Se habla de una dimensión espiritual que está conformada por unos recursos que tiene la persona. Esos recursos nos habla de la creatividad, de la autorrealización, el sentido del humor, ¿sí? Que son aquellos que nos ayudan a nosotros a protegernos frente a la enfermedad, ¿sí? Pero pues adicional a esto, también se concibe, como lo decía hace un momento, principalmente la depresión puede estar asociada con algunos factores biológicos en términos de su origen. También puede ser una reacción ante algún suceso específico que ha vivido la persona, ¿sí? O algo que también llamamos noógena, que es específicamente lo que nos dice la logoterapia, y es que hay un vacío existencial. Ahí encontramos una insatisfacción que está relacionada con ese tipo espiritual, ¿sí? No hay como una especie de equilibrio, por decirlo de alguna manera, frente a nuestros recursos, ¿sí? Que han sido afectados por esas experiencias que se han vivido en la infancia. Bueno, Laura, desde el enfoque teórico tenemos dos teorías, como lo son la teoría que nos maneja Watson del estímulo y la respuesta. En ese orden de ideas podemos evidenciar esas ideas que tú tienes y sentimientos negativos, lo cual genera por lo menos una respuesta, como lo es el hecho de aislarte del autocuidado, de sentir que no tengo esa expresión o ese momento de sentirme físicamente agradable, de sentir ese cuidado y de una u otra forma de tener esa representación de mí misma de algo positivo. Entonces, a la vez también lo articulamos con eso que se nos presenta de la consecuencia que nos genera esto. También tenemos es el hecho de analizar esas ideas que tú presentas, de ideas suicidas que de una u otra forma se dieron y se vivieron en su momento. Entonces, ¿cómo esa respuesta genera esa consecuencia y ese aislamiento que tú das en un momento que de una u otra forma también se da desde el aspecto del antecedente de esa ausencia, de compartir y tener esos espacios donde compartías poco con tu mamá, ya que en este caso no tuviste esa relación y esa imagen paterna? Entonces es importante la consecuencia que nosotros tenemos en ese momento y cómo de eso nos habla esa teoría, de ese estímulo que presentaste, de esa respuesta y esa consecuencia, lo cual genera en este momento que tengas ideas en un momento irracionales, y lo hemos evidenciado como en esa conducta y esos episodios suicidas que se han dado. Hemos evidenciado también que has tenido en su momento, estuviste en un espacio por lo menos que estuviste hospitalizada, que presentaste estos eventos. Entonces, esas consecuencias que se dan ante esos estímulos que has tenido y esas ideas irracionales que se han presentado, entonces se nos articula, como lo menciono, se nos articula y se nos da desde las dos teorías que nos presentan desde este enfoque teórico. Hola, Laura.
Nuevamente desde el enfoque biológico, pues reiterar que nosotros tenemos un modelo teórico, una comprensión desde la medicina, con los planteamientos que hizo desde hace muchos siglos Hipócrates, que es el pionero de la medicina, aquel que nos ayudó a comprender la enfermedad y pues logró recopilar, digamos, de manera organizada cuáles son los síntomas para elaborar diagnósticos y predecir el curso de la enfermedad. En este caso tendríamos síntomas y manifestaciones relacionadas tanto con lo físico como lo psicológico. Digamos que aquí nosotros también encontramos una relación entre tu organismo, tu cuerpo, ¿cierto? Y lo funcional, tus pensamientos, lo cognitivo. Eso también teniendo un poco las propuestas de Kraepelin, que es el fundador de la psiquiatría moderna y de la farmacopsicología. Entonces, con estos elementos nosotros lo que hacemos es determinar ¿qué relación hay entre esa mastectomía que te realizaron, cierto? ¿Cómo pudiste lograr un equilibrio en la comprensión de tu cuerpo con esta pérdida que pudo haber afectado, digamos, el funcionamiento de tu cerebro? Digamos que nosotros aquí entraríamos a descartar algunos elementos de tu estructura o funcionamiento cerebral, ¿cierto? Yo siento que descartaríamos algún proceso infeccioso como meningitis o alguna bacteria que haya afectado a tu cerebro. También, por lo que nos contaste, podríamos descartar que la enfermedad tenga un origen en lo traumático. Por lo tanto, pensamos que sobre todo al encontrar algunos elementos de depresión y ideación suicida, puede haber una enfermedad sistémica, es decir, en la relación de tu cerebro con tu cuerpo, con tu organismo, con tu funcionamiento. En esa manera, digamos que nuestra comprensión es que la afectación que tú tienes es más funcional que estructural, lo que está generando, pues digamos, esta afectación en tu cerebro. También compartimos, como ya lo mencionó alguna de nuestras colegas, que pueden haber unos elementos genéticos, ¿no? Al tener unos antecedentes familiares por tu tío que fue diagnosticado con esquizofrenia, pero digamos que básicamente estaría relacionado con el estrés, posiblemente con la afectación que te dio la pérdida de tu glándula, de tu mama. Y así básicamente esos son los elementos conceptuales que nosotros tenemos para descartar o valorar qué es lo que está sucediendo con tu situación desde el modelo biologicista. Ok, muchas gracias. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿cuáles técnicas del modelo facilitan el abordaje, pues, de mi caso? Vale. Digamos que nosotros desde el modelo biologicista nuevamente, como te planteaba, tenemos que se presenta un intercambio funcional, ¿cierto? Entre tu cuerpo, entre tu organismo y el medio que afecta a tus funciones cognitivas y afectivas y emocionales. Por eso estás manifestando y desarrollando estos síntomas que conducen a este diagnóstico, a esta enfermedad. En este caso, digamos, lo que nosotros queremos hacer primero, necesitamos hacer primero, es poder realizar un diagnóstico apropiado, detallado, que estaría de la mano de pruebas, de pruebas diagnósticas, ¿cierto? De entrevista, poder hacer una historia clínica completa y adecuada, teniendo énfasis en tus aspectos médicos y familiares para poder determinar cuáles serían las estrategias de intervención frente a tu caso. Generalmente, esta intervención es multidisciplinar. Y multidisciplinar, pues por supuesto, desde diferentes áreas relacionadas con la medicina, con la biología, con la psiquiatría, con la neurología. Nosotros podríamos pensar necesariamente que tenemos que desarrollar una estrategia farmacológica con antidepresivos, antipsicóticos, porque estás teniendo alucinaciones, porque tanto visuales como auditivas, porque estás teniendo ideación suicida, porque estás manteniendo depresión, anedonia, y es importante tener, digamos, una serie de medicamentos que puedan regular, equilibrar el funcionamiento de tu cerebro, de tus neurotransmisores y que puedas lograr ese equilibrio a través de que los medicamentos podamos generarte ese equilibrio, pero digamos la farmacointervención no es la única estrategia que tenemos, la farmacología. En este caso,
es necesario poder establecer unos procesos complementarios de psicoterapia, de grupos de apoyo, si es necesario, para que te ayuden a restablecer esa autoestima, esa autoimagen que tú tienes y poder hacer ejercicios de rehabilitación frente a la situación que estás viviendo. Entonces, desde este modelo biológico, biologicista, hay mucho énfasis en lo farmacológico. Si fuese el caso, que no creo, tendríamos que hacer alguna neurocirugía, pero reitero, no creo, y nos apoyamos con nuestros colegas de neuropsicología, psicología, para hacer procesos psicoterapéuticos y terapéuticos. Bueno, Laura, desde nuestro enfoque cognitivo-conductual, es importante luego de reconocer e identificar por medio de algún instrumento que ya efectivamente tenemos un diagnóstico claro, cuáles serían estas técnicas que nos permite o contiene este modelo para realizar una adecuada intervención. En ese orden de ideas, de acuerdo a la situación que presenta, sería importante trabajar algo que nosotros en el cognitivo-conductual lo llamamos la psicoeducación. Sería importante trabajar esa reestructuración cognitiva. Lo trabajaríamos mucho en esos aspectos, por lo menos de la ideación suicida que tienes, esos pensamientos, ideas irracionales, y cómo ir, como la palabra lo dice, reestructurando en cierto tiempo esa idea que se tiene, e ir cambiando de una u otra forma esa connotación y esa situación, para que luego de esto nos permita o que te permita identificar e ir cambiando, como la palabra lo dice, ir cambiando esa idea de lo que de una u otra forma en este momento te está afectando, te está afectando mucho en tu vida diaria. Otro que nosotros trabajamos desde este enfoque es la teoría de la técnica de la respiración diafragmática. También es muy importante. También trabajamos y se dice el diálogo socrático. La regulación emocional es muy importante. Es relevante el hecho de que nosotros, desde este enfoque, el paciente, en este caso tú, Laura, logres identificar que nosotros por un tiempo o en un espacio logremos identificar aquellas ideas y pensamientos que te están afectando, que nosotros logramos cambiar, ir con aproximaciones, ir desdibujando de una otra forma eso que te está causando, eso que te está afectando. Sabemos que es un proceso que genera mucho trabajo diario, pero que de una u otra forma hemos evidenciado que por medio de esta técnica podemos encontrar que los pacientes logren restablecerse de una u otra forma ante esa situación que les aqueja. Entonces, sí es importante que se trabajen, sí es importante que se tengan presentes, y cómo puede, dentro de los hallazgos que hemos tenido, se ha logrado reestructurar y cambiar por lo menos esos pensamientos a partir de la conducta que presente nuestro paciente. Bien, Laura, desde el enfoque humanista, como te mencionaba, desde esta perspectiva de la logoterapia, ¿sí? Se considera principalmente como técnica de intervención, o pues que podría ser útil en tu caso, la desreflexión, ¿sí? Podríamos decir que frente a los síntomas que tú has manifestado, hay como una atención específica en todo lo que tú nos relatas. Entonces, constantemente vives reflexionando, analizando, como alimentando pues también esas ideas frente a la situación que estás viviendo, y lo que buscaríamos es desviar la atención para llevarlo a un modo un poco más funcional, ¿sí? De tal manera que logres también encontrar un sentido, que todo aquello que tú haces sea desde ese sentido, con una finalidad, que finalmente es lo que de alguna manera pues, nos motiva, que te genere felicidad, que sea algo desde tu iniciativa, ¿sí? No porque lo consideremos como me toca
hacerlo, sino más bien que salga de ese quiero hacerlo, ¿sí? Desde ahí, pues también vemos eso que mencionaba hace un momento de esa dimensión espiritual, donde tenemos también esa capacidad de autoobservarnos y de determinar ante cualquier decisión, ¿sí? Si la decisión es de cambiar, de transformar tu vida, de estos elementos que estamos mencionando que son pues generadores de malestar, pues va a partir de esa decisión propia. Y de esta manera, pues abordaríamos el caso, más que hablar de técnicas específicas. Desde este enfoque, lo que se hace es acompañar o te acompañaríamos en la búsqueda de ese sentido, expresada respuesta a la pregunta. Ok, desde el psicoanálisis o desde el psicodinámico, ¿qué técnicas tenemos? Primero haríamos una prueba proyectiva, que es lo que se trabaja desde el enfoque. Haríamos un test de Macover, que es la figura humana, para mirar cómo es tu reconocimiento en frente a tu imagen. Posteriormente, fortaleceríamos el yo, porque pues como te había comentado antes, tu yo está muy minimizado frente a todo lo que pasó con la cirugía y el verte diferente desde tu cuerpo y cómo esto fractura tu psiquis. Y igualmente se hace con asociación libre, se hace toda esta técnica de catarsis, insight y la interpretación de tus sueños. Esto nos da una serie de herramientas para saber qué está pasando con tu inconsciente y cómo evolucionan estas técnicas desde allí, desde tu inconsciente. Bueno, desde el modelo biopsicosocial, Laura, entonces quiero decirte que este modelo se acoge básicamente como a una serie de técnicas que puedan ser favorecedoras en términos de lo sistémico, ¿sí? Y entonces, por esa razón, digamos que en un primer momento sería importante generar este proceso de interconsulta que ya se te ha mencionado en términos de lo médico, porque consideramos pertinente que continúes el proceso farmacológico con todo este acompañamiento que no solamente se debe realizar, digamos que nosotros tenemos como una serie de competencias, pero también desde la psiquiatría pues te pueden brindar como todo este acompañamiento y van a empezar a chequear como darle el mejor manejo posible sobre la medicación. Ya en lo que nos compete a nosotros como psicólogos, entonces allí sería importante, por ejemplo, hacer una terapia familiar sistémica, ¿sí? Para empezar a chequear esos vínculos en el momento presente, pero también cómo se han construido a través del tiempo. Revisar, como te decía anteriormente, los roles que hay en esta dinámica familiar, las normas que se han instaurado y esto en busca de favorecer como estas personas que están allí, pero también nos apropiaríamos desde una terapia narrativa con el ánimo como de generar como diferentes significados en torno a esto mismo que sucede con la familia, pero también a cómo se está construyendo tu identidad, a cómo entonces empezamos a darle manejo a la ideación suicida, al duelo por la mastectomía. Esto creo que es como de lo más pertinente y también básicamente apoyarnos con, con acción comunitaria, como lo manifestaba anteriormente, revisar y chequear si hay unas redes de apoyo que te puedan como favorecer también en todos estos procesos, donde también puedas acompañarte de otras personas que puedan estar viviendo diferentes tipos de situaciones, de experiencias y poder a través de terapias o acompañamientos básicamente que grupales generar estos procesos de resignificación. Es sobre las estrategias del modelo biopsicosocial. Ok, ya, muchas gracias, ya pues cada vez me va quedando más claro, ya pues tengo ya pues la última pregunta, que sería, ¿cuál es el rol del psicólogo pues desde cada modelo? Ok.
Bueno, dando continuidad al modelo biopsicosocial, quiero decirte que, como lo he mencionado a lo largo de esta conversación, para nosotros es muy importante el contexto. Entonces, es necesario identificar cómo se van configurando todos estos fenómenos, ¿sí? Todo esto que sucede, estas problemáticas. Entonces, por esa razón es que nos pensamos en, digamos, estos abordajes también desde lo sociofamiliar, ¿sí? No solamente ver en ti cómo podemos trabajar contigo desde tu individualidad, sino también con los sistemas que están alrededor. Es importante también para nosotros legitimar tu motivo de consulta, ¿sí? Reconocer, digamos que más que focalizarnos en que hay un diagnóstico que es válido y que es valioso también como para empezar a hacer este trabajo, pues que también hay una serie de factores que no solamente debemos trabajarlos desde como una estandarización, sino también desde el reconocimiento emocional y cómo esto, digamos que ha permeado tu vida. Para nosotros es importante también darle valor como a la red social y reconocerte, sabes, como un actor activo del proceso clínico. Para nosotros es importante entonces que este trabajo sea un trabajo en equipo, ¿sí? Donde hay tú ocupando como un rol de consultante o de paciente y al otro lado hay un terapeuta donde siempre pues va a velar como por escucharte, por hacer y digamos que proponer un trabajo donde estemos como trabajando de manera mancomunada. Eso sería sobre el rol que nosotros ocupamos. Ok, desde el psicoanálisis o el psicodinámico, es el rol que tenemos el psicoanalista, básicamente es despojarse, nos despojamos de nuestro ego para poder identificar claramente qué es lo que te está pasando, tus emociones, tus sentimientos, identificar claramente cuáles son las interpretaciones que podemos generar desde tu inconsciente, y para ello utilizamos la hermenéutica, que es toda aquella interpretación que podemos sacar desde diferentes técnicas, como es la interpretación del sueño, como es la catarsis, como es el insight, y cómo todo esto te lo podemos devolver para que tú puedas generar nuevos análisis frente a lo que está sucediendo. Igual todo lo que tiene que ver con la parte conceptual, la parte analítica, básicamente trabajamos con todo lo que tú nos cuentas y cómo lo analizamos para devolvértelo, y de esta manera tú puedas procesar de forma muy adecuada en tu aparato psíquico. Eso es. Laura, mi rol como terapeuta humanista claramente pues no va a interferir en tu auto, es un elemento importantísimo de todo el proceso, con la firme convicción de que tienes tu propia libertad de expresión. Adicional a eso, pues se va a hacer una exploración de la problemática, todas las situaciones que mencionas, ¿sí? Se van a respetar y esas metas, expectativas que tienes frente al proceso, y adicional a esto, pues voy a hacer una estimulación frente a esos valores y esas capacidades que tienes para enfrentar esta situación por la cual estás pasando en este momento. Básicamente ese sería el rol desde este enfoque. Bueno, Laura, el rol de nosotros en el enfoque cognitivo-conductual es ser muy empático en nuestros espacios y en nuestros encuentros, es generar esa conexión con nuestro paciente, con nuestro consultante, que él se sienta en un ambiente tranquilo, que haya una empatía.
También somos muy observadores ante cómo llega nuestro paciente, cómo ingresa, la actitud que tiene, como lo dice su palabra conductual, siempre es analizando ese comportamiento, esa respuesta que él tenga ante alguna pregunta o en el momento que esté expresando sus emociones, expresando su situación. Entonces somos muy discriminativos en cada una de las conductas, en cada una de esas expresiones que tiene nuestro paciente, de ese comportamiento que, mm, que da en los espacios de consulta. También tenemos esa habilidad de una u otra forma de lograr que nuestro consultante se sienta en un espacio donde pueda ser libre a la hora de expresar y de hablar de su situación. Es muy relevante para nosotros que cada uno de esos momentos dados, que eso nos va a permitir identificar a dónde tenemos que llegar, cuáles son nuestros principales puntos a trabajar, cuál es nuestro plan de trabajo, cuáles serían como las estrategias o las herramientas propias para trabajar de acuerdo a lo que esté presentando nuestro consultante. Siempre lo articulábamos en algo llamado empatía. Todo sea, y el ser observadores en cada uno de los espacios que se nos presente y cómo llega nuestro paciente, para brindar así el mejor acompañamiento, el más idóneo en el desarrollo, y siempre velar porque nuestro paciente se vaya tranquilo de una u otra forma, que logre encontrar en nosotros una respuesta en su tiempo, una respuesta a esas situaciones y que en ese momento están afectando su diario vivir. Eso desde nuestro enfoque cognitivo-conductual. Bueno, Laura, finalmente desde el modelo biológico, biologicista, eh, es, es importante comprender que el psicólogo hace parte de un equipo interdisciplinar. Nosotros como psicólogos en el abordaje de unas situaciones como las que tú nos traes acá, sabemos que debemos hablar y complementarnos con otros profesionales como los psiquiatras, que son los que hacen una valoración y una intervención inicial a través de los medicamentos para poder equilibrar nuevamente tu funcionamiento, tus neurotransmisores, tu equilibrio a nivel del sistema nervioso central y el cerebro, ¿cierto? Somos unos psicólogos que comprendemos la importancia del sistema nervioso central en el funcionamiento del ser humano, en el equilibrio del ser humano, y por eso nos complementamos tanto con neuropsicólogos, con médicos neurólogos, con médicos psiquiatras, pero también en este proceso, dependiendo de la gravedad de la situación del tipo de terapias que haya que hacer, no solamente hacemos terapias desde la psicología, sino que nos complementamos con terapeutas ocupacionales o con fisioterapeutas. Entonces, digamos que somos unos profesionales que sabemos la importancia y comprendemos la importancia del trabajo interdisciplinar, del diálogo abierto y flexible con profesionales de otras áreas de la salud, y que sabemos que estamos aportando a esa comprensión e intervención integral tuya como ser humano, que tiene un componente biológico, físico, pero también psicológico y emocional. Desde el enfoque teórico del biologicista es lo que te podemos comentar, Laura. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pues ya después de sus explicaciones me queda pues un poco más claro. Bueno, después de que pudiste escuchar el planteamiento de cada modelo desde los diferentes enfoques, es importante contarte que nosotros como profesionales de la psicología es un deber ético y responsable poderte decir cuál es el modelo que mejor explica tu padecimiento, qué es lo que está sucediendo contigo. Nosotros tenemos claridad de todos los enfoques, tenemos una línea frente a la decisión que debes de tomar
frente a cuál de nosotros te va a ayudar mejor en lo que estás padeciendo. Tengamos en cuenta que tienes unos antecedentes, que es tu tío esquizofrénico, y estás teniendo en esos momentos un episodio psicótico. Teniendo estas dos líneas de base, el mejor modelo que te puede ayudar en este momento es el modelo biológico, ya que él nos va a ayudar frente al medicamento. Cuando trabaja el psicólogo de la mano con el psiquiatra, el psicólogo va a generar una serie de psicoterapia contigo y va a generar unos informes para pasárselos al psiquiatra, y de esta manera el psiquiatra pueda identificar claramente qué medicamento te va a ayudar para bajar este episodio psicótico. Y como tienes una herencia frente a la esquizofrenia, cómo evitar que tu cerebro responda frente a esta herencia de esquizofrenia y podamos limitar un poco estos episodios psicóticos. Igualmente estás teniendo un proceso frente a todo lo que es la mastectomía, todo lo que está sucediendo frente a eso. Entonces van a trabajar en llave el psicólogo con el psiquiatra para poder fortalecer todas estas diferentes líneas que están teniendo problemas en ti. Entonces te damos gracias, Laura. Has hecho un papel extraordinario ayudándonos, magistral en tu interpretación. Muchísimas gracias por este equipo reflexivo. Igualmente se le da las gracias a todos los profesores que estuvieron en este momento generando un modelo, y pues dar las gracias también a aquellos estudiantes que van a estar muy juiciosos viendo el equipo reflexivo para poder hacer su actividad número 3. Muchas gracias. Cordial saludo para todos.